Bienvenidos todos otra vez aquí a esta reunión, a esta sesión de esta tarde, que en este caso no es una presentación de un libro de Pepe, algo que venimos haciendo estos últimos años, sino la presentación de una revista. Así que la estructura va a ser la siguiente. Vamos a hablar sucesivamente los tres, por este orden. Yo hablaré pues algunas cosas de geometría. Pedro va a presentar pues el instituto, la asociación que edita esta revista, que luego se os va a entregar, a ofrecer. Y en tercer lugar, Pepe, de lo que él desee comentar. Y también, posteriormente, vuestras preguntas, vuestra participación, como hacemos siempre. Y terminaremos con una merienda. Muy mal. Si tenéis ganas. Merienda, cena o como queramos llamarlo. En fin, sacaremos aquí cosas para que tomáis si lo deseáis. Así que entre amigos y conocidos pues van a transcurrir con armonía y con mucha atención pues esta presentación, no de un libro, sino de una revista. Esta revista se llama Cultura para la Paz y es el número 3. Anteriormente pues estaba el 1 y el 2, es esta, tamaño más pequeño, pero de esto, del instituto y de la revista, pues mis compañeros son de los que van a hablar y a explicar. En mi caso pues era pues presentar, como hago otras veces, y decir que uno de los artículos, de los 3 artículos que aparecen en esta revista, de bastante extensión, es de Vicente Beltrán Anglada, a quien de nombre por lo menos conocéis. Me imagino que todos los presentes habéis, si no leído un libro, pues habéis oído hablar de él. Vicente Beltrán Anglada, a quien conocimos personalmente y desencarnó en 1988, pues escribió, por lo tanto estamos hablando del siglo pasado, un artículo, escribió muchos, ¿verdad? Y varios libros, 12 libros, artículos, conferencias, etcétera. Pues un artículo que escribió en una ocasión, que yo ya conocía hace años, sobre geometría esotérica, pues es uno de los artículos de esta revista, Geometría Esotérica. Hay otro artículo de Pedro Campos. Pedro Campos es educador, pedagogo, se dedica a la educación y por lo tanto su artículo tiene que ver con la educación, un tema que está siempre presente y es siempre interesante hablar de él. Pepe pues hace un comentario, de lo que se llama un código, el código solar, que está aquí en la revista, y luego hace un comentario de él. Y por último, los 10 mandamientos de la educación, como veis, de Luisa Cardona, que escribió también hace años. Eso es simplemente una hoja que es muy interesante y muy curioso. Sabéis que hay una analogía, y a veces se ha establecido, entre los 10 mandamientos de Moisés y otras cosas. Entonces, de todo esto vamos a hablar, en este caso de la educación. ¿Estáis bien de temperatura? He quitado el aire, luego podemos... Yo lo he puesto. ¿Sí? ¿Lo has puesto otra vez? Vale. ¿Qué queréis que haga? Pues lo deja de momento, Vamos a ir tanteando a ver qué tal. Entonces, bueno, me ha interesado a mí personalmente, si me permiten mis compañeros, pues decirlo, que la geometría desde hace muchos años, y cuando fui descubriendo de distintos autores, entre los que puede estar Vicente Anglada, la geometría esotérica. De tal manera que en esas charlas que imparto los viernes, y están en YouTube, dediqué 3. Vi que en una pues no había bastante tiempo y dediqué 3 charlas a hablar de la geometría relacionada con todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y todos sabemos que los objetos que hay a nuestro alrededor se hacen y tienen forma geométrica, que nosotros tenemos forma geométrica, que nos movemos de forma geométrica. Eso es, en la vida cotidiana es indiscutible, y que todo lo que entra por la vista o por la imaginación tiene forma geométrica.
Las artes también, cuando hablamos de las artes, todas, incluida la música, tienen forma geométrica. Es decir, que es algo que está en general en el ambiente. Otra cosa es la importancia que le demos a esto de la geometría. Claro, determinados estudios y determinadas profesiones necesitan de la geometría, otras parece que no. Pero si lo miramos con un poco de atención, no hay nada, absolutamente nada, por muy sutil y abstracto que sea, que no tenga que ver con la geometría. Y esto que a lo mejor no se le da tanta importancia puede tenerla porque la geometría está muy relacionada con la psicología. Y si habláramos de lo espiritual, que es lo psicológico, como se me ocurre decirlo, como más sutil, pues también tiene relación. De tal manera que con frecuencia se han hecho estudios, hay investigaciones, se han escrito libros, y a lo mejor lo hemos observado. Nosotros, según el estado psicológico, nos movemos, nos expresamos de distinta forma. Incluso la situación geométrica en una reunión, como puede ser esta, es geométrica. Las sillas las podríamos haber colocado de otra manera, pero vamos viendo que esta era la situación más apropiada. Y según nos encontremos en un lugar u otro de aquí, de este pequeño espacio, pues entonces nuestra vivencia psicológica es diferente. Esto puede ser muy psicológico, muy cotidiano, pero en el artículo de Vicente y otros autores que pueden, por su capacidad, hablar de esto, nos hablan de la geometría del espacio. Y nos dicen que toda la percepción del espacio, cuando percibimos con nuestros sentidos más o menos desarrollados, y sea con instrumentos o sin ellos, el espacio, vemos formas geométricas. Y la astronomía y la astrología, sabéis que están basadas también en la geometría. Y la geometría y los números también tienen relación. Ya para Platón, este gran ser, este gran iniciado que fue Platón, ya decía que todo lo que existe en el universo es geométrico y numérico, matemático. Que todo, la vida se expresa a través de la geometría y a través de los números. De tal manera que hay una relación también, aunque estemos diciendo geometría, con los números, de lo cual pues a veces también hemos hablado y hemos profundizado. Entonces nos habla, y en el artículo también, de algo que está muy claro, que cuando lo escuchéis, pues cuando lo leáis podréis percibirlo, que se entiende. Otra cosa es que según nuestra capacidad intuitiva podamos alcanzar a comprender más o menos sobre este tema, sobre este asunto. Por ejemplo, dice Vicente que todo lo que existe, los planetas, sistemas solares, galaxias, todo eso que conocemos y lo que no llegamos a conocer, tienen forma geométrica y la posición en el espacio forma. Pero esto podría quedar como una anécdota, decir, mira, pues esto está aquí, el otro allá, y quedarnos como algo curioso que ahí se termina. Pero lo interesante, si tenemos demanda de ello, es darnos cuenta que todo lo que tiene forma también tiene energía, y que las energías que no se ven de distinto grado están determinando las formas geométricas. Y que según nuestra capacidad percibiremos unas energías que se expresan de forma geométrica. De tal manera que nos explica Vicente que según el ángulo de visión de nosotros o de cualquier ser o conciencia situado en cualquier lugar del espacio, percibe las cosas de forma diferente. Estamos aquí y nosotros percibimos una parte de esta habitación, pero vosotros que estáis mirando en sentido contrario percibís otra. Pues lo mismo ocurre en el espacio. Incluso dentro del planeta, según el lugar donde nos encontremos situados, percibiremos el espacio de manera diferente. Y lo interesante, como os decía, es que esa percepción, esa situación geométrica determina que las energías vengan con un tipo de energías u otros, con un ángulo u otro. Por lo tanto, el karma del planeta, el karma de la humanidad, de los seres humanos, está en cierto modo determinado por la situación geométrica. En el espacio
y también en lo pequeño. De tal manera que ahí hay un tema, si llega a interesarnos, para indagar, investigar, que aunque no nos dediquemos a ello, a veces sentimos que nuestra conciencia se expande cuando entendemos algo, cuando vamos intuyendo algo, más que intelectualizarlo, entender algo de ese cosmos tan grande que no llegamos nadie a alcanzar, percibir del todo. Entonces, eso es la geometría espacial. También en el artículo nos habla que el hecho de que, como ya sabéis, la Tierra, el eje de nuestro planeta, esté inclinado con respecto a la eclíptica, el plano de la eclíptica, hace que las energías lleguen de distinta forma, lo cual determina también pues, una incidencia sobre la percepción física, emocional y mental. Sabéis que nosotros como personalidades tenemos un cuerpo físico y unos sentidos que percibimos lo físico, material, una capacidad de sentir, de emocionarnos, de desear, y otra capacidad mental, de pensar. Y sabéis que por mucho que nos aproximemos, cada persona tenemos una percepción mental, emocional y física diferente de los demás. Nunca idéntica, nunca igual, por mucho que a veces se acerque. Y eso porque está determinado por nuestra evolución en parte, pero también por el proceso este que digo de estar habitando este planeta que está con determinado lugar, en determinado lugar geométrico y con determinado ángulo de incidencia de las energías. De tal manera que nuestros sentidos evolucionan más o menos en función de estas dos componentes. Nuestra evolución interna, peculiar y personal de cada uno, y también de nuestra situación y de la evolución de nuestro planeta, ya que la evolución de la humanidad está también en relación con el planeta. Es decir, que el tema es amplísimo. Fijaos que cuando vamos por las calles, nos dirigimos a un lugar, estamos haciendo geometría. Podríamos cambiar la ruta. Y si lo habéis observado, según nuestro estado psicológico, a veces cambiamos la ruta por la cual nos desplazamos. Igual que según nuestro estado psicológico, y hay investigaciones en eso, hacemos unos gestos u otros, con las manos, con nuestra expresión, con nuestro rostro, etc. Incluso simbólicamente, la jerarquía, como estamos situados los seres humanos, sea en las familias, en las empresas o en la estructuración de la sociedad, tienen también que ver simbólicamente con la geometría. Es decir, que todo tiene relación. Vicente Anglada, especialmente en 2 de sus libros, también dedica un capítulo a la geometría. Incluso dice que los átomos o las moléculas de nuestro cuerpo tienen una situación geométrica, igual que los astros en el espacio. Y como los sabios de la antigüedad decían, porque en la antigüedad había sabios, también había sabios. Hoy deben haber sabios, pero en la antigüedad por lo menos sabemos que habían sabios. Pues decían que hay una relación entre el ser humano y nuestros órganos y las energías y los astros en el cosmos. Es decir, que miremos por donde lo miremos, hay geometría en todo. En las artes es evidente, el arte de la arquitectura, de la pintura, y las demás artes, como hemos explicado otras veces, sea la música o la literatura o la poesía, también hay geometría. Es decir, los objetos, todo, absolutamente todo. Por eso, cuando vamos prestando más atención, pues nos vamos dando cuenta de que aquello que percibimos con nuestros sentidos, especialmente la vista, que es geometría, tiene alguna relación con nuestro estado psicológico. Y los que saben nos dicen que las características psicológicas de la divinidad, del todo, pues se expresan a través de la creación de los universos, que es una creación geométrica. Es decir, que la vida o el espíritu se manifiesta a través de la forma o de la materia de un modo geométrico. Es un tema, repito, que cada uno le daremos más importancia o menos, pero con un poco de atención y un poco de intuición que vamos desarrollando con la atención, nos damos cuenta que tiene una utilidad práctica enorme. A veces más, otras veces es más por curiosidad, pero incluso aquello que creemos que no es práctico, si nos expande la conciencia, pues
bienvenido. El conocer la cosmología, podemos decir, ¿y de qué sirve de utilidad práctica para nuestra vida cotidiana? Pues me gusta decir que sí que sirve. Si despierta, nos expande la conciencia, entonces nos abre la intuición y entonces en nuestra vida cotidiana pues la podremos aplicar en cualquiera de nuestras situaciones. Por lo tanto, espero que os interese los demás artículos, por supuesto, este artículo de Vicente Beltrán Anglada sobre la geometría. He dicho también que hay otro artículo sobre la educación que ahora Pedro Campos, pues va a comentar. Y luego, en tercer lugar, Pepe, que no sé si todos o casi todos conocéis de otras veces, que ha venido aquí a presentar algunos de sus libros, creo que son 15, si no me equivoco, que a lo largo de 22 años ha ido escribiendo, por decir algo, por si alguno de los presentes no lo conocíais, que creo que hay algunas personas, pues su profesión no es escribir, pero ha escrito porque tenía esa capacidad, y si habéis leído, los que habéis leído sus libros, os habéis dado cuenta que se leen con mucha facilidad, fluye la lectura, porque es una escritura sencilla, clara, pero además muy profunda. Y ahí, según nuestra intuición, captaremos desde esos libros de poesía, de esa poesía, no sé si llamarla mística, poesía profunda, hasta la narrativa o el ensayo, temas como la psicología humana, la mente humana, creadora de tantos problemas, el alma, los potenciales positivos que tenemos en nuestro interior, la ética, la importancia de la educación en valores que tenemos tanta necesidad los seres humanos, la naturaleza, etc. Es decir, que crítica de lo injusto de la sociedad y estímulo de esos valores positivos que existen en los seres humanos. Eso son constantes en sus libros. Entonces, sí, creo entender que esos artículos que durante 5 años he escrito en el periódico de Onteniente, donde vive, creo que no sé si van a salir en un próximo libro, que a veces ocurren estas cosas, se recopilan esos artículos. También hizo un programa de radio en la SER de Onteniente durante unos años. Y también fue el autor de un proyecto de educación para la paz que presentó la UNESCO a finales del siglo pasado y fue aceptado y se fue promovido sobre educación para la paz. En fin, por hacer una reseña de mis compañeros que ahora participarán hablando de lo que consideren más adecuado. Así que Pedro Campos pues tiene ahora la palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y todas que estáis aquí. Gracias a Rafa por permitirnos este espacio para presentar la revista Cultura para la Paz de la Asociación Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz, que algunos de los que estáis aquí podéis conocer, pues somos socios. El Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz nació hace varios años de la voluntad de mujeres y personas, y hombres y varones, que queremos aunar esfuerzos en colaborar, en aportar nuestra parte para mejorar, cambiar las formas de vida y de convivencia humanas en la sociedad actual, ¿no? Nos denominamos instituto porque somos una institución que se ocupa de un servicio determinado, ¿no? Mediante la acción, mediante la investigación, mediante la difusión, mediante el estudio y la colaboración con las demás entidades sociales en pro de una cultura de paz, con la finalidad de servir hacia una cultura de paz, hacia una sociedad más justa, más pacífica y más libre. Nuestro lema en la revista de Cultura para la Paz es
la sociedad de mañana empieza hoy, ¿no? Sin ningún ánimo de lucro, ni de ostentación, ni de protagonismo, ni de academicismo. Pretendemos participar del movimiento cívico, de las asociaciones cívicas, para introducir nuevas formas. Por eso lo de innovación, ¿no? Paradójicamente, en la sociedad actual hay muchas formas nuevas que aparentemente son innovadoras, usando los medios de comunicación, usando las nuevas tecnologías, formas espectaculares, pero muchas de ellas, o la mayoría, o bien vacías de contenido, o bien contrarias a lo que realmente necesita el ser humano y la sociedad planetaria en este momento. La innovación nosotros la asumimos como un reto de innovar nuevas formas de contenidos a la vida del ser humano en su conjunto. Nuevas formas de reevolucionar los pensamientos, de reeducarnos, de autoconocernos para descubrir realmente quiénes somos y para qué estamos aquí, para dónde vamos. Todas nuestras actividades se incluyen en un programa que es la esencia del Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz, que se llama Cultura de Paz, Cultura para la Paz. Ese programa recoge todas las actividades que desarrollamos y recoge la esencia con el que nace esta asociación. El programa corresponde a un propósito de concienciación individual, colectiva y social. Ese programa fue básicamente establecido por el socio fundador de este instituto, don José Tarrazadura. Y a ese programa seguimos desde hace años intentando transmitir lo que nosotros mismos, individual y como asociación, pretendemos hacer, que es autoeducarnos. La revista número 3 de Cultura para la Paz tiene 4 contenidos que desde mi punto de vista, cuando la he leído, cuando la he estudiado, pues he visto que están perfectamente armonizados. Los 2 primeros, el Códice Solar de José Tarrozo y el artículo que ha estado comentando Rafa de la Gran Ley de la Perspectiva Cósmica de Vicente Bertrán Algada, tiene su correspondencia en los 2 artículos o en los 2 contenidos posteriores. Una visión de la historia de la educación y los 10 mandamientos de la educación. Digamos como que el macrocosmos que se aborda en los primeros contenidos se corresponde con el microcosmos en los segundos. En la lectura conjunta de la revista, cuando tengan oportunidad de leerla, aunque no comprendamos, porque yo no comprendo muchos de los conceptos que se dan en los 2 primeros contenidos, sí se puede llegar a percibir esa correspondencia entre el ser humano y la divinidad. La educación del ser humano es necesaria para el equilibrio y para la evolución planetaria y cósmica. Y las energías cósmicas y planetarias no son necesarias para nuestra educación.
Eso es muy importante. Eso es muy trascendente para la educación en el siglo XXI. Trascendental. Y este instituto, esta asociación, pretende innovar esas nuevas formas de educación, porque es una necesidad urgentísima, más que nunca. En el artículo que se titula Una visión de la historia de la educación, se hace un paralelismo entre la educación del siglo XVIII, entre el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Y hay un absoluto mantenimiento de los mismos intereses y las mismas motivaciones que se establecen en cada uno de los modelos educativos correspondientes a esos periodos. Tanto en el siglo XVIII hasta el XXI, con una diferencia de que el siglo XXI, ya el año 19, ha sobrepasado cualquier límite que se hubiera podido hacer con la anterioridad. Porque con el desarrollo de las nuevas tecnologías, los avances en los medios de comunicación, la concentración de poderes económicos, etc., tienen, como se dice en ese artículo, secuestrada a la educación. El Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz persigue una reacción, humilde reacción, pero trascendente, importante, que debemos tener, que es una obligación, es un deber social tener todo y cada uno de los seres humanos hoy en día, ¿no? Que es tomar conciencia de esta realidad para colaborar en su cambio. Todo lo que existe en el pasado no nos sirve, absolutamente todo. Y todos somos responsables, de alguna u otra manera, en las problemáticas que estamos padeciendo en la actualidad. Con lo cual, todos tenemos un deber de contribuir a ese cambio social, a ese cambio de perspectiva, ese cambio de evolución humana, ¿no? Por último, los 10 mandamientos de la educación de Luisa Cardona, pues es una síntesis de todo lo que se está comentando aquí ahora, ¿no? La auténtica educación es la armonización con la naturaleza y con las leyes universales cósmicas, con la divinidad. Esa es la auténtica educación. El mito de la caverna de Platón. Y la nueva educación requiere que cada individuo, cada persona, cada ser humano sea protagonista, es protagonista de su educación, lo que llamamos autoeducación. Eso rompe con los sistemas educativos anteriores. Nadie va a educarte, nos educamos nosotros mismos. Y para eso necesitamos, lo primero, tener conciencia. Y lo segundo, trabajarse uno mismo. El cambio de la naturaleza humana inferior no es fácil. No es fácil, porque llevamos muchísima rémora a nuestras espaldas. Tiene mucho que ver con lo que Vicente nos habla del karma. Y tiene mucho que ver también con lo que nos habla Pepe en el Código Solar. Voy a citar algo de lo que él dice en este documento. Y dice así: esta pequeña expresión del Código Solar, tan compleja como profunda, y lo es, compleja y profunda,
ya digo que la mente analítica no puede llegar a comprender su trascendencia, no es para todos los seres humanos, sino para los sencillos de corazón, para los que su actividad inteligente, amor o sentimiento perfeccionado, o comprensión y voluntad, o propósito inteligente, no hagan especulaciones de aquello que no entiendan. La nueva educación es la educación del lenguaje del corazón, el lenguaje del alma. Justamente la utopía humanista que se ha mantenido siempre perseguida por los sistemas imperantes, hasta el día de hoy, ¿no? En el que está establecida la distopía, donde todo es superficial, aparente, sucedáneo, en base a unos intereses muy concretos de ciertas élites dominantes que no quieren que el hombre evolucione. La responsabilidad, por tanto, es individual. Individual. Y esa responsabilidad es un deber social. Eso no se transmite hoy en día en las escuelas, ni en las familias. Eso no interesa, pero es la necesidad. Y estos dos artículos, primero de la revista, nos hacen ver, aunque sea de una forma intuitivamente como una pincelada, ¿no? Como una ráfaga, cómo es de necesario para la evolución planetaria. Vicente y Pepe nos dicen en estos documentos que la acción humana nunca ha sido tan urgente como ahora para la evolución planetaria y cósmica. Por tanto, hay muchos más matices, hay mucha más energía, ¿no? Aquí en estas 16 páginas, que cada uno podrá vivir, vivenciar de alguna manera. Pero los momentos en los que estamos viviendo en este momento, la humanidad, son realmente trascendentes. Y lo que hagamos individualmente, cada uno de nosotros, tiene y tendrá unas determinadas consecuencias. Sobre todo porque lo tenemos todo en contra. El ser humano nunca ha estado tan abducido, ¿no? Tan programado, incluso viendo y viviendo su propia autodestrucción psicológica y física, ¿no? La forma en que vivimos, ¿no? Los que vivimos en un tercio de la humanidad en el llamado mundo desarrollado, y los que malviven y sucumben de miseria y de injusticia en el llamado mundo subdesarrollado, ¿no? Con lo cual, ambos contenidos están íntimamente relacionados. Bien. Bueno, creo que Pedro ha ido desmenuzando una serie de ideas que nos tendrían que servir a todos y a todas. Pero
Existe algo en todos los seres humanos que es una cosa que se llama egoísmo. Y no nos interesan muchas cosas, porque ¿para qué calentarse la cabeza de ningún concepto si yo vivo bien? Por lo tanto, ese egoísmo es una enfermedad que llevamos ingénita los seres humanos. Yo tengo que decir algo, y es que nunca en la historia de la humanidad ha habido tal crisis en los seres humanos como la hay en estos momentos. Es decir, la globalidad de los seres humanos, hemos ido despreciando la esencia ética del vivir. Y eso es un gran error. Eso nos lleva a un gran cataclismo. La historia de la humanidad está en estos momentos en un gran peligro, no se asusten, de desaparecer. No es catastrofismo, es una realidad. Nosotros somos los que proyectamos las ideas y las que las llevamos a cabo para que los resultados de ellas podamos vivir de otra manera. Pero como vivimos, nos desinhibimos de las realidades sociales. Pensamos que otros hagan lo que yo tendría que hacer. Es decir, no le des al otro el trabajo que te toca a ti. Porque si nos vamos a parar a ese desastre mundial que está en ciernes, que está ahí tocándonos las espaldas. No lo vemos eso. No vemos la gran crisis planetaria de seres humanos. El planeta no está en crisis. Los que estamos en crisis somos los seres humanos. Los seres humanos pensamos y decimos, ya lo harán. ¿Y por qué si yo puedo hacer algo en pro de mis compañeros, de las personas que están a nuestro alrededor, incluso de aquellas que no conocemos? Porque el pensamiento es transformador. El pensamiento que ahora estamos emitiendo está dando ya la vuelta al planeta. Es decir, que no hace falta ni que lo escribamos. Estamos emitiendo esas ondas magnéticas que pueden ayudar a los demás seres humanos. Estaba diciendo que nunca en la historia de la humanidad ha habido tal crisis como la de ahora. Nada más tienen que analizar de qué manera están viviendo de cada 4, 3 la situación planetaria, la situación de la economía, la situación de la educación, la situación de la familia. Estamos desmembrando. La sociedad hoy es una gallina, un pollo, que le vamos quitando plumas, y cuando nos damos cuenta, resulta que la gallina ya no puede volar. La hemos hecho triscas. Por lo tanto, creo que vale la pena pensar si tendríamos que cambiar nuestras actitudes. Yo creo, eso me lo he planteado muchas veces, que hablar de espiritualidad sin aplicar las consecuencias que eso tiene
es como un traje que nos ponemos y nos lo quitamos. Mira qué espiritual soy. Mira, no ofendo a nadie. Mira, voy a la iglesia, a la que sea, donde sea. Hay que ser rebeldes. Hay que ponerse en rebeldía. Y cuando haya que decir que no a una cosa, hay que decir que no. Cuando hay que decir que sí, hay que decir que sí. ¿Por qué? Porque ahí entra la conciencia, la prolongación de la conciencia que cada uno tenemos. Todos tenemos conciencia. ¿Qué uso hacemos de ella? Es la pregunta que yo me haría. ¿Qué hacemos de esa conciencia? Pues mira, yo estoy mirando que esa conciencia la tiene el vecino. A mí eso no me va. Es decir, habría que desterrar muchos conceptos mal llamados espirituales. La espiritualidad es acción, es reacción, es rebeldía. Y no, Señor, qué bien estamos. Montemos 3 tiendas aquí, ya no nos movemos. Aquí podremos vivir bien. Esa crisis que digo yo y que se puede comprobar que está ocurriendo en la humanidad, va a traer consecuencias irremediables, porque vendrá un momento en que no tendremos más remedio que cambiar. Cambiemos ya. No esperemos a mañana, porque mañana no sé si estará. Hoy sí que sé que está. Mañana no sé lo que será de nosotros. Porque si nos damos cuenta, nuestra vida física es tan corta como de aquí. Y lo que no hagamos hoy, mañana a lo mejor ya no lo podemos hacer. Por lo tanto, pongámonos en acción desde ya. Seamos responsables de todo aquello que acontece a nuestro alrededor. Seamos personas educadas, seamos personas permisibles y para poder vivir en paz y armonía entre las personas. Es que hay muchas maneras de agredir al otro. El pensamiento es el primero que hace una agresión al otro. Es decir, el totalitarismo es el que hace que o mi pensamiento o ninguno más. Y eso es totalitarismo. Eso ya nos lo están enseñando los políticos. No seamos como ellos, por favor. Porque el político nomás pretende conseguir una cosa, poder, para machacar a quien sea, para sacar pingües beneficios de esa política. Yo lo digo muchas veces, tenemos que tener miedo a 2 cosas, a los políticos y a los bancos, porque esos nos succionan por todos lados. Por lo tanto, a nosotros nos concierne el que cambien las cosas. Oye, vecina, por favor. No, eso no. Oye, vecina, ¿tú me puedes prestar X? Si no es así, no. Oye, vecina, ¿qué necesitas de mí? Que es todo lo contrario. ¿Qué necesitas de mí? ¿Te puedo ayudar en algo? No lo hacemos. No lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, estamos cavando la fosa psicológica de nuestra vida. Y lo que he dicho hace un minuto, la vida es corta como de aquí a ahí.
es cortita físicamente. No esperemos que allá hagamos otras cosas. Allá haremos las que aquí hayamos aprendido a realizar. Y eso es sencillo, no hace falta. Yo, cuando he entrado y he visto que aquí podríamos ser 200 personas, pero es una suposición. Es que soy un iluso, Rafa. Yo soy un... Y somos una veintena de personas. Es porque no estamos interesados en cambiar, en ser seres útiles al resto de la sociedad. De aquí un segundo, de aquí un minuto, hemos olvidado lo que hemos oído. Es decir, no lo interiorizamos. Hay que interiorizar las cosas y, si es posible, llevarlas a la práctica. Por lo tanto, el drama de crisis mundial nos está tocando las espaldas. Y cada día habrá más sufrimiento, más enfermedades y más problemas en los seres humanos. Los seres humanos somos, miren, el agua se adapta a la forma del vaso. Nosotros no nos adaptamos a ninguna cosa. Vivimos a la dulce farandola, como dicen los italianos. Y tenemos que colaborar para que el planeta, para que la sociedad, para que el cosmos tengan ese hálito de nuestra conciencia, de nuestra alma. ¿O es que no creemos en el alma? En el alma. Mira cómo corre por allá. Sí, pues hasta el insecto más pequeño tiene alma, tiene un proceso en el cual se desarrolla, nace y muere. Si alguna persona de ustedes quiere preguntarme alguna cosa, si sé, la contestaré. Tenéis la palabra. Lo mío es una rutina ya. No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Directamente, las personas evitan ayudar. No van directamente, por eso he dicho bien, directamente no te dicen qué necesitas, porque no quieren ayudar. Eluden ayudar. Si tú quieres ayudar, dices, ¿qué necesitas de mí? Porque estás dispuesto a hacer algo por alguien. Yo te diré una cosa que hago yo, la hago algunas veces. Yo de vez en cuando, pues si necesito algo del ayuntamiento, voy, algún papel. Y lo primero que les pregunto a las chicas que están en el mostrador, ¿qué necesitáis? Es decir, el que necesito soy yo, pero yo les pregunto, ¿qué necesitáis? Porque todos nos gusta pedir. Pero para pedir, antes hay que estar dispuestos a ofrecer. Porque entonces se abre todo un mundo a tus pies. Y es cuando das y recibes. Pocas veces ves delfines. Yo suelo decir, los delfines son esas bellas personas que van por el mundo y que entablas una buena conversación y dices, he encontrado un delfín que realmente está dispuesto a escuchar lo que estoy hablando, no interrumpe, escucha. Y le está llegando todo lo que le digo. He encontrado un delfín. Y pocas personas están dispuestas a cortarle esas aletas al delfín. Porque no quieren que hayan delfines. Es que estoy muy de acuerdo. No quieren que hayan delfines nadando libremente.
no interesan los delfines de Dios. Esa es mi metáfora. Muy bien, muy bien. Más cosas. No tengan ustedes miedo. A mí no me tengan vergüenza, que yo soy abuelo. Digo, Pues le doy la mano porque yo también soy abuelo. vale. Muy bien. En lo que usted ha dicho antes sobre los dos poderes, o no sé qué palabras ha empleado, sobre los mayores peligros, ha hablado usted de política y bancos. Yo en mi experiencia añadiría, quiero saber sus opiniones, las religiones. Porque a mí personalmente quizás ha sido lo que más me ha marcado, la religión. Entonces, lo pongo un poco aquí en el debate de cómo también tendríamos un trabajo a hacer para ser más auténticamente espirituales o religiosos, pero no seguidores de religiones. Ahí hay un matiz que quizá la mesa la podría profundizar, porque a mí me ha costado muchos años salir de los traumas de pecas con pensamiento, palabra u omisión. Y esto es muy fuerte. Entonces luego tienes una remora de años en las que para ser un espíritu libre, rebelde, te la marinera. Yo hace unos años decía, cuando yo empecé el camino espiritual, decía a los compañeros, os tengo envidia porque os veo que estáis en la planta baja del crecimiento. Yo he empezado en el cuarto sótano, y entonces, hasta que yo subo a la superficie y vea la luz, entonces es algo que tengo muy presente. Afortunadamente he seguido mucho el camino de la meditación y del yoga para ir soltándolo, pero veo que es como unas vías del tren que me han marcado obligar en un caminar por la vida que ojalá hubiera tenido, no sé, Las religiones, voy a contestar. Para mí, yo respeto que cada uno tenga la creencia que considere oportuna. Las religiones, todas, absolutamente todas, lo único que han infundido en la sociedad es miedo. Y un ser con miedo no puede ir a ningún sitio. Y es más, todas se atribuyen la potestad de Dios. Pero ¿quién soy yo con mi religión para decir mi Dios, esto, lo otro? Es decir, yo creo que hemos confundido muchos términos. Dios no mira las religiones. Las religiones las han mirado aquellos que han querido hacer un negocio sucio, todas, todas, incluso las orientales. Es decir, cualquier religión ha erigido grandes templos para ensalzar la divinidad de su religión. Yo creo que a Dios no hace falta que lo ensalte nadie. Dios es por sí el Todopoderoso y el que tenemos una referencia y nada más. Lo demás son aditivos que nos han funcionado para sacar pingües beneficios de esta o de la otra religión. Yo he estado en las altas esferas de la curia romana, en aquellos monjes que se llamaban o se llaman budistas, es decir, y todos pretenden lo mismo. ¿Por qué no nos manifestamos tal cual somos, con la dignidad y justicia de un ser humano sin ninguna casulla? No. Tenemos que llevar una o tres etiquetas. Hoy me conviene ponerme esta. Pasado mañana me conviene ponerme la otra. Entonces, hemos sido los falsarios, los seres humanos. Y al socaire
de cualquier religión o cualquier teoría, hemos sido capaces de todo. Es decir, ¿quién soy yo para criticar a esa persona que piensa de diferente manera a mí? Yo les diré una palabra que yo dije en una ocasión. Yo estuve en contacto con el 22 descendiente de Mahoma y me preguntó lo siguiente: ¿quién sois vos? Y yo, mi contestación fue sencilla: yo soy. No hay más aditivos. ¿Por qué? Porque que yo pensara como cristiano, como budista, como maometano, no me daba el poder de ensalzar. Ensalzarse es obrar en consecuencia y en conciencia de lo que uno hace, no haciéndole nunca daño al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, ni a un insecto, porque el insecto es de la creación. Y tenemos muy olvidada ese gran libro de la vida que es la creación. Ahí no hay rencores, ni hay etiquetas, ni hay colores, no hay nada. Ahí está la esencia de la vida. Y nosotros como tales tendríamos que estar en lo posible en la esencia de la vida. Yo soy naturaleza, por lo tanto debo comportarme como la naturaleza. Decir las cosas claras, sin ánimo de ofender, sin ánimo de lucraciones económicas, porque cuando de estas cosas se hacen lucraciones económicas, no somos trigo limpio. Yo pienso sí. Si estoy equivocado, ustedes pueden rectificarme cuando les dé la gana. No me voy a enfadar. Me gustaría felicitaros por la revista, porque me parece que los temas que tratan o que puede tratar en un futuro pues, son muy interesantes. Y el título de la publicación ya da pie a que sea una publicación de Busque la Paz, Sí. que es uno de los fines más importantes que hemos buscado siempre la humanidad, vivir en paz. Esto, Cultura para la Paz, fue un programa que me pidió a mí la UNESCO hace muchos años, se hizo, se mandó y estuvo movilizado en el planeta durante 10 años. Creo que para algo... ¿Ves? Ahí entra también lo que yo decía antes del egoísmo. Una persona que en vez de decirle Cultura para la Paz, lo dijo Instituto para la Paz, para aprovechar. Yo no le dije nada. Está registrado que yo hubiese podido protestar. Digo, no, haz lo que puedas. Sí, y también quería comentar, justamente hoy he visto, yo no me había fijado, nunca me había fijado en la geometría, porque lo que te dan en el colegio, pues, no es una geometría que sea trascendental. Entonces, desde que he visto algún vídeo sobre geometría, sí que me he dado cuenta que la geometría, con las preguntas fundamentales del hombre, sí que están muy relacionadas. Y he visto justamente hoy un vídeo de casualidad de geometría de Egipto, esotérica, del ojo, no sé si lo habrán oído, el ojo de Horus, que, o sea, todo empieza como Dios, el primer plan que tiene para empezar el mundo, tiene que tener algún plan. Y según la geometría esotérica de Egipto, utiliza la geometría. A través de la geometría puede expandirse. Y luego me he dado cuenta que también a nivel de microcosmos, también cuando vemos las células, los átomos, por ejemplo cuando vemos las enfermedades o cómo las células se parten, un poco así,
he visto que nació el mundo así, según la geometría esotérica de Egipto. Los egipcios, la cultura egipcia se basó en la sabiduría de los atlantes. Entonces, la cultura atlante tiene mucho. Lo que pasa es que, como todas las cosas, se han hecho negocios. Pero es interesante. Todo en la vida, todo, desde el átomo primario al átomo permanente, al átomo de luz, es geometría. La geometría nos invade, somos geómetras. El cosmos es un conjunto de geometría que creo que jamás la mente del hombre podrá descifrar, porque es tan grande y nuestra mente tan pequeña que no llegamos. También quería comentar sobre la educación, que para mí es fundamental para abrir la conciencia. Entonces la educación es, o sea, para abrir la conciencia y también para que la gente sepa que en un estado, cuando nacemos, que no nos conformemos con lo que hay, que siempre hay que... Tenemos que ser investigadores. Sí, que siempre tenemos que preguntarnos las cosas, porque así, pero eso consiste en la autoeducación. La autoeducación consiste en preguntarse las cosas que otros nos han contestado, no para repetirlas, sino para pensar cosas nuevas. O para desprogramarnos un poquito de lo que nos hemos programado, nos programan desde el principio. Sí, sí, sí. Y luego lo que usted ha dicho del mundo que está en peligro y todo eso, es que yo a veces he pensado que también a lo largo de la historia hemos intentado cambiar siempre por revolución. O sea, siempre estudiamos la revolución rusa, la revolución francesa, la revolución de los claveles, pero si le quitamos la R, podemos hacer una revolución pacífica. Eso, si me permitís, es muy fácil. No quitamos la R, ponemos un guión en medio. Evolución. También. Eso es geometría. Redescubrirnos, reeducarnos. Sí, porque es que si no, si hacemos revoluciones, el mal es muy fácil apagar la revolución, porque el mal siempre tiende a ser muy poderoso. Entonces la evolución como que vas en contra del mal a través de cosas más sutiles, o sea que es muy importante la individualidad para poder expandir, no con una revolución que es una masa, sino para cada uno, poquito a poco, ir fecundando todas las personas que hay en nuestro... Toda revolución tiene su asiento en la mente. Entonces, la revolución, ¿por qué decimos revolución? Y no decimos acción. En vez de revolución, cambiémoslo. Accionemos con arreglo al estado de conciencia. Y en el estado de conciencia no hay revolución, sino acción. Si me permites, lo del ojo es un símbolo que existe en distintas culturas. El ojo y a veces se ha identificado con lo divino. Entonces tengo entendido que en la creación primero hay un propósito, una voluntad. Luego hay una imagen, un pensamiento. A veces se habla de la mente universal. No es como la mente humana, que está muy limitada. Una mente que configura cómo va a ser la creación. Entonces se dice que primero hay una percepción, percibir. Y en esa percepción, luego, pues hay el proceso de la creación, que consiste en emitir un sonido, el sonido de la creación, luego el color y luego la forma, por este orden. Percepción, sonido, color y forma geométrica, que es el resultado final, no solo material, sino todo.
Pero al principio hay una percepción, una visión, que no tiene por qué ser como la que tenemos en la mente, porque a veces decimos mente y conciencia, pero mente y conciencia las separamos, pero es como un continuo. La conciencia sería una mente pues más abstracta, más sutilizada. Entonces, percepción, hay infinidad de niveles, hasta el más básico. Pero la percepción divina nos desborda. Por mucho que afinemos la intuición, no la podemos concebir. Pero esa percepción es el inicio para luego ir densificando y materializando la creación. Por lo tanto, quizá materialmente el ojo pues se habrá utilizado a veces con este sentido, de esa percepción que está más allá de todas las demás cosas creadas. Yo quería comentar algo respecto a las dos intervenciones también relacionadas con el contenido de la revista, ¿no? En realidad, lo esencial no es de dónde venimos, sino a dónde vamos, que es la finalidad de la educación. Vicente Beltrán nos dice que a causa de la inclinación del eje planetario de la Tierra, pues nuestro ángulo de visión, nuestras percepciones, ya de entrada son erróneas, ¿no? En Maya, a nivel físico, el espejismo a nivel emocional y la ilusión a nivel mental. Eso de entrada. Entonces da igual que estemos en el cuarto sótano, o en el octavo sótano, o en el primer escalón, o en el décimo. Eso me lo digo yo todos los días, ¿eh? A mí, ¿eh? Y todavía no estoy muy convencido. Eso no es fácil, ¿eh? Porque ya parto de un error, ¿vale? Es decir, la aceptación, ¿qué es? ¿De qué me sirve el karma? Porque normalmente nos quejamos del karma, ¿no? Karma es las consecuencias de mis actos, de mi conducta, que yo originé en su tiempo y que ahora me viene ahora, ¿no? Pero, perdona, lo mismo que se hace el karma, se hace el dharma. Que sería la finalidad de la educación, Claro. alcanzar el dharma. Preguntamos el por qué, ¿no? Y los por qué desde la mente analítica es inútil, ¿no? El para qué es más motivador, ¿no? El camino del filósofo, del preso liberado de la caverna, ¿no? Es, como he dicho antes, duro. Como dice Pepe, nadie sabe cuando venimos qué llevamos en la mochila, ¿no? Pero es parte del proceso. Tenemos que descubrirnos, desnudarnos a nosotros mismos, identificar toda y cada una de esos elementos que llevamos en la mochila. Como forma, como parte del proceso, ¿vale? Entonces, el camino está lleno de espejismo, está lleno de mentiras, está lleno y de autoengaños. Y es muy fácil perdernos ahí, porque las mentes están mayoritariamente, desgraciadamente, mal educadas, ¿no? Esa responsabilidad es individual. En ese sentido, todos somos educandos, alumnos, aspirantes a estudiantes, de forma individual, y todos somos educadores del ámbito social, que es el compromiso hacia la evolución de la humanidad una. Todos somos educandos, todos somos alumnos, todos somos maestros. Uno mismo es su alumno. Eso no serás tú. No, eso dice que no sé, no. Uno mismo es su alumno y su maestro, ¿no? Hay un gran problema en los seres humanos, y es que como no sabemos lo que traemos de detrás, traemos una maleta o dos maletas
como queréis llamarle, una mochila. Y entonces no sabemos. Menos mal que no lo sabemos. Porque si lo supiéramos, diríamos, yo me voy. Yo no continúo estando aquí. Claro. Entonces eso, menos mal que eso es así. Ya nos lo dan para que no nos volvamos majaras. Sí. Entonces, ¿qué significación tiene la vida diaria con respecto a lo que traemos en la mochila? ¿Qué pasa? ¿Tú te creas una vida según el entorno, la gente, lo que aprendas, en lo que pienses? ¿O estamos condicionados a lo que esa mochila nos va soltando poco a poco? No lo llego a entender. No estamos condicionados por nadie, señora. Nosotros somos el artista que realiza en el teatro lo que quiere realizar. Lo que pasa es que las dificultades psicológicas y educativas nos han creado un gran embrollo y a veces estamos perdidos con ese gran embrollo. La vida es más sencilla de lo que nos imaginamos. Sí, pienso yo. Somos nosotros los que la enrollamos y la que mira un perro o mira una gallina o mira cualquier otra cosa y verás cómo se desarrollan sin tanta parafernalia. Cuando más sencillos seamos, mejor podemos vivir. Pues el camino que llevamos es totalmente lo contrario. Sí, señor. ¿Usted? Entonces el hombre no tiene solución. De natural, la gente destructiva es más activa, actúa más que los pacíficos, Olvídese. que los educados. Olvídase de la gente destructiva. Usted empiece y yo a ser constructivos y habrá uno menos destructivo. Lo que pasa es que miramos al otro, miramos a la otra. No. Que mi conciencia sea un reflejo de mi alma. Pero no tiene fuerza ante la lucha de los contrarios eso. Sí. Tiene para ti satisfacción, pero no tiene fuerza, no hay nada, no hay ninguna fuerza entonces que intente modificar la otra parte. ¿Cómo que no? Si cambias tú, cambias el entorno. Pero yo entiendo Depende de cómo seas tú. en la educación en concreto. Para los otros no es adecuado. Las cosas se miran de dos maneras, o positivamente o negativamente. Y cada uno le damos el enfoque que consideramos oportuno. Por lo tanto, enfoquemos nuestra vida y las que están a nuestro alrededor con una parte positiva, con una parte de amor. Porque el amor no es eso que mucha gente cree. El amor es el cotidiano vivir de una mirada, del reflejo de cualquier cosa, del poner una pizca de sal en el perol. Lo más insignificante puede tener amor o puede tener odio. Y en la educación en concreto... Es que, a ver, estaba levantando la mano. Dos ideas. A pesar de lo idílica que pueda ser la vida de un perrito o de un caballo, pero no quiero ser ni perro ni caballo. Prefiero ser humano con todos sus problemas. Y otra idea es, las revoluciones son todas a base de tiros. Sí. Antes, hay un antes y un después, creo, los conceptos de paz, de amor, de esas cosas, no sufren un auténtico antes y después, a partir de que alguien dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso marca un antes y un después. La vida ha transcurrido durante miles de años, pero un profeta o un santón, o como se le llame, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el principio de la solidaridad, del amor, sin pegar tiros, al contrario, se los pegaron a él. Y después creo que el ambiente es pesimista en general. Me explico. La historia de la humanidad que nos interesa es a partir
de la Grecia clásica, por ejemplo, pues desde la Grecia clásica hasta ahora la humanidad ha estado prácticamente siempre en guerra. La vida humana no tiene ninguna importancia, quizá hasta que vino este señor a decir eso al prójimo. Y después, antes de la época clásica griega, las hecatombes, los asesinatos en masa de Gengis Khan y todo, o sea, la vida funciona de esa forma, o sea, esa es la vida primigenia, yo creo que es un salvajismo. La base está en la educación, y en la educación propia, incluso dentro de los errores de una educación que se cree correcta, y después nuestra experiencia nos dice que no lo es, a pesar de eso es buena. Es como que hay que leer, aunque sea listín de teléfonos. Hay que educar a la gente, aunque después resulten esos conceptos revisables o erróneos, porque hay que basarse en algo. Si no, tenemos la barbarie. Se intentó una vez en la época del Renacimiento decir, vamos a ver, ¿cuál es el lenguaje primigenio de las personas? El lenguaje de Dios, el natural. ¿Cuál es el lenguaje natural? Se coge a un recién nacido, se le deja solo y acabará aprendiendo el lenguaje natural de Dios. No aprendió nada, no sabía articular ninguna palabra. Hasta los perritos esos idílicos pasan por un proceso de jerarquización, de educación, y a veces incluso se matan entre ellos por problemas de territorio o problemas de macho alfa y hembra alfa y esas cosas. Todos aprenden, hasta los perritos. Y solo decir que creo que esta época, dentro de todos los problemas que hay, es una época en la que la sanidad nunca está de como hasta ahora. Los derechos humanos, a pesar de todo lo que hay que hacer, están concienciados. La gente está concienciada con lo que está pasando con los refugiados, con lo que está pasando con las vaqueras. Nunca eso ha sido un tema de debate. El planeta, la emergencia climática esta, eso siempre ha habido emergencia climática, más o menos, pero ahora es un problema que está en la sociedad. O sea que dentro del pesimismo ambiente yo no lo veo tan mal. La gente vivimos más años que nunca. Seguramente los griegos, la alimentación de los griegos era más sana que la nuestra. No tenían productos cancerígenos ni cosas de esas. Sin embargo, la expectativa de vida de un señor en la época de Platón era de 30 o 40 años. Hoy es de 80 o 90, a pesar de todos los alimentos contaminantes y la Coca-Cola y esas cosas nefastas. Ahí entra la educación de uno de decir, puedo optar por el agua mineral o por la Coca-Cola. Ya está. Muy bien. Perdona, vivimos más, depende de donde vivas, ¿no? Y de cómo vivas, ¿no? Eso es muy importante, porque más de 2/3 no viven más, viven menos. La expectativa de vida, hay una punta que es esta, desgraciadamente debería ser total. Sin embargo, la expectativa de vida en la Edad Media no había ninguna punta, digamos, de progreso. La sociedad estaba en un mar de ignorancia absoluta. Y además resulta curioso que una nación, por ejemplo, como la India, el Indostán, tienen una cantidad de gente, millones de personas que literalmente se mueren de hambre. Y lo saben. Sin embargo, destinan miles de millones a un programa espacial. En lugar de dárselo a sus súbditos o sus ciudadanos. Entonces, ¿dónde está el contrasentido? Pues no sé. Bueno, más cosas o terminamos. Sí, yo concretamente me refiero que si en la educación hubiera una persona, vamos, quien pone las normas para la educación, que tuviera la cabeza más clara y educara mucho en valores, pues claro, eso es, ahí es donde hay que empezar y no ya empezar, bueno, por supuesto que cada uno está siempre en su momento de cambio,
pero lo ideal es que se empiece ya a mejorar desde pequeños y vaya la cosa poquito a poco. Pero claro, los que dirigen en un sitio los adoctrinan de una manera, en el otro sitio de otro. Con ese jaleo no puede ser. Sí, yo quería aportar en la medida mi pequeña opinión. A ver, a mí me ha parecido entender que la idea de educación de la que vosotros habláis, los tres, cada uno desde vuestro enfoque, no es la educación en general, la palabra está tan manida, tan traída y tan llevada. Yo creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos es, cada uno, ¿qué consideramos que es educación? Habéis introducido una idea muy interesante que es la de la autoeducación, ¿vale? Yo creo que alguien por aquí detrás ha mencionado, por ejemplo, la cultura griega. En la cultura griega ya habría sabios que a sus alumnos los dirigían hacia la autoeducación, conócete a ti mismo y otra serie de cuestiones filosóficas y demás, ¿vale? Eso está, a lo largo de la historia de la educación, ha tenido sus periodos de subidas y bajadas, porque antes la educación, entendida como instrucción de conocimiento, o sea, de adquisición de conocimiento sobre todo, ha ido pasando de manos de los poderes, luego ha ido evolucionando esa idea, pero siempre, como la señora decía, habían unos que enseñaban y otros que aprendían, ¿vale? Era una posición pasiva. Yo no sé si la gente tenemos muy claro qué es la autoeducación. Es un concepto que, como tú has dicho antes, tendríamos que trabajarnos, reflexionar e investigar desde, digamos, nuestra posición de adultos como educandos, para saber yo qué considero educación, qué considero autoeducación, cómo me tengo que autoeducar, en qué es lo que tengo que hacer yo para autoeducarme. Pero por otra parte, en mi rol o en mis roles de educadora, porque yo puedo ser hija, madre, hermana, tía, sobrina, abuela, tengo gente alrededor, o mi propia sociedad, a la cual yo también puedo aportar algo. Algo de educación. La educación empieza, como Pepe dice, antes de que el niño nazca, ¿no? Pero ya cuando nace en el seno de la familia. Y estamos en unos tiempos en que ese concepto educación se lo trasladamos a la escuela, a los profesores, a los políticos, a los poderes fácticos de ahora. Y en términos generales, salvo honrosas excepciones, mucha gente no se preocupa de cómo están siendo educados sus propios hijos, ni lanza o eleva una voz de alarma cuando detecta en la escuela algo que no, o con lo que no está de acuerdo. Y hay ahí un largo etcétera. Entonces creo que tanto la idea de educación como la idea de autoeducación conllevan, por una parte, una reflexión muy profunda a nivel individual, investigación, compromiso y sobre todo responsabilidad, porque no hacemos nada. La sociedad actual no hace mucho, creo yo, por la educación, protesta por la instrucción, que se pretende que la escuela eduque, además de instruir. Los profesores se quejan, es que hay una tarea, y hay una labor, hay un trabajo desde el propio La educación empieza en casa, de la familia. Los referentes de la familia tienen que ser la mejor marca para que los que viven en ella se autoeduquen. Claro. Pero, ¿qué pasa en las familias? Están desestructuradas, se van a donde sea. Entonces, estamos en un momento, y lo he dicho antes, muy conflictivo y muy álgido del problema mundial. Estamos en un... Entonces, si queréis lo dejamos ahí para la próxima vez. Yo traigo bocadillos de morcilla. Yo voy para que no se acabe la cosa tan negativo. Enfrente, en mi casa, al bajar, hay un parque y hay palmeras. Y muchas veces hay niños, niñas, que se cogen de las ramas de las palmeras y se quieren como si fuera un columpio. Y a mí se me enciende todo.
salto la valla, Todas las luces. salto la valla y le digo, vamos a ver, ¿dónde están los papás? Ahí. Digo, vente conmigo, cariño. Y vamos allí. Digo, mira, el árbol es como tu persona, igualito. Si yo te cojo del brazo y te estiro mucho, te haría daño, ¿verdad? Dice, sí. Digo, pues al árbol le pasa lo mismo. Y casi me los como. Por favor, no se los coma. No, pero y un día estaba allí un papá y me dice, ahí está mi papá. Y digo, por favor, que su hija... ¿Y qué quiere que haga? Digo, pues solamente controlarlo, solo. Nada más. O sea que el poquito granito sí que se pone, pero bueno, eso es casi nada, pero bueno. Sí. Diga. Vale, sí. Mi amiga Juana me ha quitado la introducción que yo iba a hacer. Para quitar esa parte negativa de su frase final, yo quería resumir en palabras telegráficamente mi experiencia, que así no me equivoco. Eso es lo que yo comparto. Durante muchos años yo sufría viendo el egoísmo de las personas en las que yo me incluía, y me desesperaba porque lo veía todo muy negativo y pesimista. Hasta que hace muy pocos años cogí la palabra, para mí, mágica, introductoria de las siguientes, que era concretar. Entonces, en general, yo veía que todas las buenas intenciones hablábamos mucho en general y faltaba concretar. Entonces, me esforcé mucho en concretar hace 4 o 5 años, tengo 70. Porque decía, 30 años... Somos de la misma quinta. Sí. Tanto tiempo, Y bastantes, bastante. tanto tiempo puliéndome, y me veo carbón. Hasta que dije, hay que concretar. ¿Qué puedo hacer? Concretar. Entonces, concretando lo que quería decir como punto final, desde mi punto de vista, agradecer cada día como algo maravilloso, abrir los ojos y no perder el tiempo en cada minuto del día. Perdonar todo lo que se pueda, y servir todo lo que se pueda en el día a día. O sea, en ese momento ya no dependí de lo que los demás hicieran, porque era imposible, porque no se hace, no se progresa como nos gustaría que se progresara. Entonces, en el día a día, la frase que añado en la práctica es: cuando te vayas de un sitio, déjalo un poquito mejor de cómo estaba. Y lo practico en la ecología. Cuando yo voy a la montaña, que hago mucho montañismo, parezco un basurero. Parezco un recogedor de basura. Yo también. Pero es que voy con el grupo y al principio mi ego, que es lo otro que quería decir antes, yo dejé un grupo de crecimiento, y lo recuerdan ustedes que lo dije hace 4 o 5 años, porque dije, no voy a perder más tiempo en la teoría. Voy a dedicarme yo a hacer lo que pueda. Entonces yo al principio tenía vergüenza, ego, en recoger algo del suelo, porque parecía que estaba ofendiendo a los demás. Me da igual, yo lo recojo y estoy dando una imagen y yo me siento mejor. Y ahora ya no me siento mal, porque estoy haciendo lo que puedo y que cada uno haga lo que quiera. Servir cuanto más se pueda, perdonar y agradecer. A mí me van a poner en nómina en el ayuntamiento. Ya lo he pedido varias veces. No, y como me dirijo a los señores que riegan, y eso, muy amablemente y tal, siempre lo que quiero lo hacen. De momento me va bien la petición. Sí, porque había una mancha grandísima en el garaje, en la acera, digo, eso va a estar ahí toda la vida. Y fui corriendo detrás de él, mire por favor, es que hay una mancha ahí, es que no tengo que pasar por ahí. Digo, bueno, si tiene un huequecito, usted haga el favor. Pues tuvo el huequecito y le puso algo y la mancha ya no está. Se coge más cosas con una gota de miel que con una botella de vinagre. Sí, sí. Además le enseñé, digo, mire, ve, yo acabo de recoger de un tronco que habían roto por ahí, digo, mire, ve, esto yo todos los días. Y el señor dijo, caramba, pues esta mujer, y lo arregló, digo, mira qué bien, ya está, no tengo que llamar a la ayuntamiento. La van a hacer a usted follonera mayor. No, ya me han hecho, si voy a salir en la falla, pero me da igual, a mí me da igual, Muy bien, bueno, Sí.
Damos por finiquitation. Sí. A ver, aquí este señor levanta el dedo. Yo estaba intentando... A ver, usted, Lo que pasa es que me esperaba hasta el final. A ver, aunque recuerdo lo que habéis estado comentando, y supongo que si se hiciera un debate largo podríamos estar aquí Sí, bastante no se tiempo. acaba. Hay veces que me pregunto cómo simplificar alguna mínima idea, ¿no? Es decir, la importancia, vale, esto es a nivel de forma, es una revista, como puede ser un libro, como puede ser una charla, pero esto es forma. Yo me pregunto, hablando un poco de lo que este señor comentaba antes, de otras personas del pasado, esto del tiempo, ¿no? De que si ahora duramos más, sí, pero ahora mismo un niño nace y a lo mejor se muere a los 80 años, pero si sumamos todo, la mitad de la vida ha estado con el WhatsApp. Con lo cual, es un ejemplo, pero ¿en qué estamos utilizando los tiempos? Eso es anecdótico. La gente que vivía 80 años, la mitad de la vida se la pasaba esclavizada. Bueno, yo, o no, fíjese, a mí me yo creo una cosa, es decir, había humildad. Los campesinos, cuando veíamos los libros pasados de Heidi, esa cosa tan tranquila, es decir, y lo que ahora mismo vivimos son vorágines. Yo creo que las mentes están enfermas. Yo creo que no necesitamos, a lo largo de la historia, yo creo que han habido muy pocas personas que han llevado una luz, una lámpara, que no, a lo mejor no han salido nunca en la tele, ni son bestsellers, ni son gente famosa, ni adinerada, ni con poder, de ningún tipo. Por tanta humildad han pasado casi en silencio. Yo creo que nosotros, desde el corazón, porque creo que solamente se puede detectar desde ahí, fuera muletas, fuera conocimientos, fuera... Yo recuerdo que me gustaba mucho muchas cosas, muchas terminologías. Y una vez dije, fuera todo, y me metí en una asociación, porque dije, ay, mira, en vez de articular teorías, voy a practicar lo que yo siento, ¿no? Y una herramienta como un instituto, como una asociación, es perfecta para poder meterse con la gente, no meterse, sino ayudar a las personas, es decir, destinar parte de mi tiempo, pues, a alguien, no a la tele, no a yo que sé, no a muchísimas cosas, ¿no? Yo encuentro también que muchas veces he sentido muchas preguntas y hay veces que me observo y digo, ay, si es mi mente quien se las pregunta, y de pronto cierro, me atrevo con el silencio y ya no encuentro preguntas, encuentro a lo mejor lo que han comentado aquí en la mesa, la conciencia. Entonces creo que hay cosas silentes, como aquí por ejemplo, hay una en el Códice Solar que menciona Pepe, porque en realidad todo el documento este del códice es un título que puso él, pero vamos, es escrito por él, no es algo extraído de algún lugar, no, esto es directamente un artículo de él, un documento de él. Y este señor pues escribió, dice, la información objetiva es obtenida y corroborada por los individuos en gran parte en el aula de aprendizaje. Entiendo que esto es un poco un aula de aprendizaje, como cuando estamos con cualquier otra persona, etc. Dice, por medio de un sexto sentido. Entiendo un poco que habéis mencionado la intuición. Creo que va por ahí un poco el tema. ¿Qué es la intuición? Yo intuyo. No, cuando yo digo yo intuyo es mi mente. La intuición creo que es otra cosa. Dice, y el experimento. Y digo, anda, pues esto es experimentar, es vivir. Con sencillez. No me hacen falta 200.000 libros, ni cursillos, ni teorías. Porque mi mente, además es que al final está saturado. Al final dices, me he quitado todas las religiones, pero me he cogido otras, sin darme cuenta. Ahí está el tema, que cambiamos el traje y porque venga de otro color, yo creo que es más de dentro afuera que de fuera adentro, aunque lo de fuera hoy en día es muy espectacular. Para mí, los contenidos que hay aquí, yo leí una vez en algún sitio, que en tiempos convulsos es mucho más necesario que nunca que aparezca la verdad. A ver, yo, miembro también del instituto, no pretendo decir que esto es la verdad, pero ya lo dice por aquí, cada cual en su corazón que sienta y lo que sienta. A nadie se obliga a creer nada. Pero yo creo que en el corazón sí que nos parecemos. Lo que pasa es que hablamos de él, pero somos él. Yo me lo pregunto conmigo mismo. Entonces yo me digo a mí mismo, sí, esto es un nacimiento de algo, ojalá nos sirva, no como ejemplo, que no pretendemos dejar ningún ejemplo, pero sí un poco como evidencia de decir, señores, hace falta actos, hechos verdaderos, de paz, de amor, de amistad, de cordialidad, menos palabras, menos sonrisitas, menos iconos y a lo mejor más realidad, no más mirarnos a los ojos, no sentirnos, tocar las manos, sin maquillajes. Eso es lo que veo que es necesario, eso para mí es luz. Y creo que la luz es muy necesaria y tenemos muchísima, no porque esté internet, ni el Google. Yo creo que el verdadero Google es el corazón. Y a lo mejor
el Internet es el silencio. Es lo que quería comentar. Repartir la revista. Pues muchas gracias, aunque Muchas de nada. por vuestra atención, aunque vamos a seguir atentos, ¿no? Con lo que viene ahora.